¿Desde cuántos grados centígrados eran? ¿Se acuerda? ¿Se acuerdan alguien? ¿Alguien se acuerda? De 200 hasta 800, si no me equivoco. Exactamente, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Gastón Laura, este. Ya, gracias. Entonces, miren, de 200 a 800 grados centígrados, ¿sí? Un momentito. De 200 a 800 grados centígrados era el rango para que se produzca metamorfismo. Pasado los 800 grados centígrados ya no es metamorfismo, o sea, ya no existen rocas metamórficas, ya existen, o se genera fluido magmático. Pero de antes de 200 grados, ¿sí? Centígrados, estamos hablando de rocas sedimentarias, ¿sí? Entonces, la diagénesis, cementación más compactación, ¿sí? Se produce hasta antes de los 200 grados centígrados, ¿sí? Eso quiere decir que la diagénesis sería el límite entre roca sedimentaria y roca metamórfica, ¿verdad? Porque después de 200 grados centígrados sufre metamorfismo, ¿sí? Pero para que se produzca esa presión, para que se produzca la diagénesis, más o menos a qué profundidades tienen que estar, alrededor de los 5 a 6 kilómetros, para que un sedimento, suelo, tierra, como quieran, barro, digamos, sedimento, se pueda volver roca sedimentaria. En este caso, en la imagen que ven ustedes en pantalla, del lado izquierdo está la arcilla, sedimento arcilloso, y ese sedimento arcilloso que se encontraba a, digamos, 6 kilómetros de profundidad, sufrió diagénesis. ¿Se transformó en qué? En pizarra, roca sedimentaria. Pero también en la clase de rocas metamórficas hablamos de pizarra. Entonces hay una diferencia entre pizarra y pizarra. Es decir, hay una pizarra, miren, esta, la que ven en pantalla, que es una pizarra que ha sufrido diagénesis, o sea, es roca sedimentaria. Pero si esta misma pizarra sufre más presión y temperatura, se va a metamorfizar. Pero sería una roca, sería una pizarra que está ingresando al grupo de las rocas metamórficas. En otras palabras, entre comillas, podríamos decir que hay una pizarra que es metamórfica y hay una pizarra que es sedimentaria, ¿sí? Este es el único caso donde podría encontrarse de las dos formas, digamos, pizarra roca sedimentaria y pizarra roca metamórfica, ¿sí? La idea que estamos hablando ahora es de las rocas sedimentarias. Entonces, de arcilla a pizarra, dice, este es un buen ejemplo de roca sedimentaria, pizarra, que se originó a partir de qué sedimento? Arcilla. Veamos otro ejemplo. De la arena, ¿cómo se convierte en arenisca? La imagen de la izquierda muestra a una persona que está agarrando en sus manos arena. Esta, si ha sufrido diagénesis, se transforma en arenisca, piedra, roca sedimentaria. ¿Pero de qué origen? Clástico, porque proviene de los clastos que está agarrando la persona en sus manos, ¿sí? Otro ejemplo. Mire, veamos acerca de los conglomerados. Esto es muy bonito, muy interesante. La imagen de la izquierda muestra un río con clastos que está en la orilla y en el fondo o en el lecho del río, ¿verdad? Si, si vemos hace millones de años, si estuviéramos ahí, lo veríamos así, la imagen de la izquierda. Pero si sobre este lugar se depositaran otros sedimentos, digamos, ¿sí? Se depositaron otros sedimentos y fue esto que estamos viendo en la imagen de la izquierda, fuera cubierto por un espesor de 5 o 6 kilómetros, entonces ellos sufrirían, así como están, diagénesis.
cementación más compactación. ¿Cómo aparecería? Como la imagen de la derecha. Esas piedras o fragmentos plomos son lo que vemos en la orilla del río, esas piedras. Pero la parte gris, o sea, más oscura, serían los sedimentos más finos que sobre ellos, digamos, se han depositado y que están ahí interactuando o aledaños. Entonces, de esta manera se forma lo que se conoce como conglomerado. Tiene fragmentos finos y tiene fragmentos gruesos, pero ello es un conglomerado de origen, por ello es un conglomerado de origen sedimentario, es una roca sedimentaria llamada conglomerado, ¿sí? Por por las características que tiene. Ahora, estos son ejemplos que estamos viendo. Ya hemos visto pizarra, ya hemos visto arenisca, ahora hemos visto conglomerado, que son ejemplos de rocas sedimentarias de origen clástico, ¿sí? Entre los tres principales ejemplos de rocas sedimentarias clásticas. Hasta aquí, por favor, ¿alguna consulta? Inge, Uy, el eco, el eco, el eco. Sí, adelante. disculpe, hasta ahorita hemos visto la meteorización física, ¿verdad? ¿No? Hemos hablado. Estas rocas que están siendo cambiadas, ¿qué, qué tipo de cambio es físico o químico? Es lo que no entiendo. Ya. En base a en función a la pregunta, entiendo que ya tiene el texto impreso, tal vez, ¿verdad? Ah, ¿Sí? sí, Ya. Entonces, si me está preguntando acerca de la meteorización física, de la meteorización química o tal vez de la meteorización biológica, entiendo que está viendo el capítulo de la meteorización, lo cual no estamos avanzando ahora. Estamos avanzando el capítulo que corresponde más adelante está a lo que corresponde a procesos sedimentarios y rocas sedimentarias. Sobre sí, ese proceso, ¿sí? Sobre ese proceso de meteorización corresponde al siguiente parcial. Sí está relacionado con esto que estamos hablando, pero no es el tema que estamos tocando ahora, ¿sí? Es decir, me explico un poco mejor, ¿sí? Los sedimentos que encontramos en el medio natural efectivamente son resultado de la meteorización física, química o biológica. Son resultado de esa meteorización. ¿Pero qué significa meteorización? Significa disgregación, desintegración de la roca madre, ¿sí? Y luego esos sedimentos que se han desintegrado podrían trasladarse por otros agentes. Pero ahorita nosotros estamos considerando que ya existe el sedimento. Este sedimento se va a volver roca sedimentaria. ¿Por qué? Porque se va a producir diagénesis. Se va a producir cementación más compactación. Eso es lo que estamos viendo específicamente. ¿Sí? ay, ay. Tiene relación, pero no es el tema que estamos avanzando ahora, ¿sí? Tiene relación. Podría tal vez leer, va a comprender un poco mejor, pero no es el tema de este capítulo. El tema de este capítulo es cómo se forman las rocas sedimentarias. ¿Sí? Ese es el punto. ¿Está bien? Gracias por la pregunta. Para aclarar, ¿alguien más? ¿Tuviera alguna consulta, por favor? Mira, yo, buenas noches. Sí, adelante. Que el compañero diga su pregunta primero. ¿Ya? Ingeniero, una consulta. ¿Pueden existir rocas sedimentarias como híbridas por haber sido formadas por distintos tipos de clastos que provienen de distintas rocas madre? Sí, puede ser. Es más, lo que estamos viendo en la imagen o en la imagen anterior que vimos son de distintas rocas madre. Porque en un río, digamos, escurren o se dirigen rocas
la parte superior de una roca, ¿sí? Luego de un tiempo, esa parte superior ya dejó de ser parte superior porque se desintegró. Hay otra parte más inferior que llega a ser como parte superior, que también se va a desintegrar. Son de diferentes, digamos, niveles, digamos así. Pero ese río, ¿acaso solamente de un solo lugar llegan, de un solo lugar de roca madre? No, especialmente aguas abajo, ¿verdad? Llegan de diferentes direcciones de cursos de agua que se van a ir entremezclando. Entonces va a haber diferentes rocas madre, ¿no? O sea, resultados de diferentes rocas madre, o fragmentos o clastos de diferentes rocas madre, que cuando sufran diagénesis se van a volver una sola roca sedimentaria, pero su origen clástico es de diferentes, ¿no? De diferentes rocas madre, se puede decir eso. O puede ser también del mismo, no pasa nada, es lo mismo, ¿sí? Al final se forma una roca sedimentaria, ¿sí? Gracias, ingeniero. Ya, gracias. ¿Alguien más, por favor? Sí, ingeniero. Yo tengo una duda en la parte de cementación. No lo he entendido muy bien y una consulta también era si la cementación solo se produce con la arena o solo era un ejemplo. Ya. No solamente había sido con la arena, sino la cementación, como han visto en la imagen, se produce por efectos de reacciones químicas. Claro, porque si pensamos en el cemento que utilizamos para construcción, ¿verdad? Y si hemos llevado la materia de materiales de construcción, el proceso de cementación es un proceso químico en realidad, ¿sí? Donde empiezan a interactuar muchos elementos químicos, ¿sí? Procesos, reacciones químicas en realidad. Se producen o se generan reacciones químicas. ¿Está bien? Permítame un momentito, estoy... Ya. Entonces, ya que se van a producir reacciones químicas, esa es la base, las reacciones químicas es la base de la cementación. Pero esas reacciones químicas no escogen solamente arenas, pueden ser cualquier clasto, ¿sí? El concepto que hemos utilizado, en este caso es para, como ejemplo la arena, pero sucede en general, para cualquier clasto, ¿sí? Siempre y cuando existan las condiciones de cementación, obviamente. ¿Está bien? Sí, ingeniero. ¿Alguien más, por favor? Ya. Entonces, veamos la última parte, miren. Esta es otra imagen, no es de un río, sino es, digamos, de una ladera, la imagen de la izquierda, donde están fragmentos de distintos tamaños o clastos de distintos tamaños. Si sobre esta ladera o sobre esta acumulación de sedimentos se crearan las condiciones para que se genere cementación más compactación, entonces aparecería la roca de la derecha. Es decir, dice la imagen de la morrena. Morrena es esta acumulación de sedimentos de distinto tamaño, ¿sí? A tillita. Tillita es el nombre de una roca sedimentaria que tiene estas características. Pero, ¿qué diferencia hay entre la tillita? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre la tillita y el conglomerado? Hay una diferencia muy importante. El conglomerado tiene como clastos grandes redondeados, ¿verdad? O subredondeados, ¿sí? Porque se han generado en los ríos o en el lecho de río, ya que los clastos que existen en ese lecho de río fueron trasladados, se han ido redondeando con el transcurrir de su movimiento a lo largo del río. En cambio, la tillita, miren, la tillita, sus fragmentos no son redondeados, tienen una forma angular,
Claro, porque el origen, ¿cuál es? La morrena. En la morrena los fragmentos no están siendo trasladados por un río, sino pueden ser depósitos de una ladera de pie de montaña, o pueden ser fragmentos que se han ido acumulando por movimiento glaciar, que vamos a ver en el segundo parcial cómo se genera eso. Y si sufre diagénesis, o sea, cementación más compactación, se va a formar la roca tillita, que tiene fragmentos angulares. Diferente origen, ¿verdad? Ambas. El conglomerado difiere de la tillita, de acuerdo a su origen, de cómo se ha formado. ¿Sí? Bien, hasta ahí, digamos, estamos viendo 4 ejemplos muy importantes. La pizarra, la arenisca, el conglomerado, la tillita. 4 ejemplos de rocas sedimentarias clásticas. Hasta ahí. Hasta ahí para concluir en esta última parte. Aquí, por favor, ¿alguien tuviera alguna consulta para completar un poco más? Hasta aquí terminamos la parte de rocas sedimentarias de origen clástico. Ya sabemos por qué tiene ese nombre, ¿no? Porque está conformada por clastos de distintos tamaños. 4 ejemplos importantes. Pizarras, areniscas, conglomerados y tillitas. Rocas, todas ellas son rocas sedimentarias de origen clástico. ¿Alguna consulta? Inge, ¿Nada? buenas Sí, noches. ¿Podría volver a explicar lo de conglomerado y de la morrena? ¿Cómo era? ¿De ya, dónde sale? ¿A ya, partir de qué? Ese rato se me ha ido el internet. Voy a disculpar. ya, adelante. Ya, está bien, está bien. Claro que sí. En cuanto al conglomerado, esa roca que se genera, hemos visto que se forma, si tienen a la vista la imagen, o sea, si tienen en su mente aún en la memoria la imagen que hemos visto, en un río, ¿verdad? Pero en ese río existen fragmentos de distintos tamaños y la mayoría de esos fragmentos son redondeados, ¿sí? Son redondeados. ¿Y qué tal si sobre esos fragmentos redondeados se deposita otro sedimento que es de forma fina, es decir, es fino? Entonces, se va a generar lo que se conoce como conglomerado. El conglomerado es una mezcla entre partículas finas con partículas gruesas, pero el origen es de un río, ¿sí? Se originó en un río, por lo tanto tienen esa forma redondeada los clastos grandes, obviamente, ¿sí? Que son más notorios, pero todos ellos están embebidos en una roca, ¿sí? Ahí surge el conglomerado. Esa es la explicación técnica de cómo se ha formado un conglomerado. Por el contrario, si tenemos una ladera de pie de montaña con acumulación de sedimentos, también clásticos, pero que no se han encontrado en ese lugar debido al arrastre de un río, entonces estamos hablando de morrenas, ¿sí? Depósitos de sedimentos clásticos de distinto tamaño que tienen forma angular. Esas morrenas pueden originarse porque se desintegran rocas en una ladera en las partes altas, digamos, y caen al pie de montaña, o pueden originarse porque han sido arrastrados por glaciares. Los glaciares no escogen sedimentos por tamaño, arrastran todo, pero cuando arrastran, no arrastran rodando como en un río,
sino los arrastran como una masa en conjunto, ¿sí? Y tienen forma angular. Y cuando ese sedimento sufre diagénesis, morrenas, entonces se vuelve tillita. Roca sedimentaria también clástica. Ambas son clásticas, pero distinto origen, ¿no? Distinta forma de generarse o crearse esa roca. ¿Está bien? Sí, Inge, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más alguna consulta? Ya, a ver, permítame un momento. Ya. Entonces, veamos a continuación. A ver. Ya. Veamos a continuación cómo se originan las rocas sedimentarias de origen orgánico y químico. ¿Sí? Repito, las rocas sedimentarias de origen. A ver, un momentito, ya está. Ya, otra vez entonces voy a poner la pantalla. Ya, se observa la pantalla, ¿verdad? Veamos cómo se originan las rocas sedimentarias de origen orgánico y químico. ¿Sí? En este grupo, en estos dos grupos que vamos a estudiar ahora, no olviden que también son rocas sedimentarias, pero vamos a ver por qué se llaman de origen orgánico o químico. ¿Sí? Pensemos primero en los de origen químico. Miren, las rocas que son desintegradas, ¿verdad? En la parte superior de las montañas, ¿sí? Están compuestas de minerales, ¿verdad? Todas las rocas están compuestas de minerales, por mínimo 2 minerales o más minerales. Entonces, esos minerales que forman parte de las rocas, al desintegrarse la roca madre, se empiezan a fragmentar también los minerales, ¿verdad? Los sedimentos o los suelos son o tienen minerales también, porque obviamente provienen de la roca madre. Están conformados de minerales. Estos minerales, al entrar en contacto con el agua de un río, algunos de ellos, no todos, podrían disolverse, dando como origen iones disueltos. Y los que no se han disuelto podrían formar granos o partículas clásticas. Pero algunos de ellos se van a disolver, dando origen a los iones disueltos. Esos iones disueltos, que son resultado de la disolución de los minerales, miren, se dirigen igual hacia los océanos o hacia los lagos. Esos iones disueltos, en conjunto con los clastos. Entonces, si tomamos una muestra de agua de mar, el 96.5% es agua de mar y el 3.5% son iones disueltos. ¿Sí? ¿Cuáles serán esos iones disueltos? Los que aparecen en pantalla. De todo el conjunto de rocas, o perdón, de todo el conjunto de minerales que formaban parte de los sedimentos,
y estos a su vez pertenecían a distintas rocas, se tienen distintos iones disueltos en el agua de mar. Esos iones, miren, los podemos encontrar en el agua de mar en esas proporciones. ¿Cuáles son los iones predominantes? Miren, ¿cuáles son los que tienen los valores más altos? El cloro y el sodio. ¿Sí? Son los más predominantes. También existen otros, ¿verdad? Pero estos son los más predominantes, cloro, sodio. Eso les suena, ¿verdad? Eso es sal, cloruro de sodio. Por lo tanto, esto justifica lo salobre que es el agua de mar, por una razón. Pero estos otros minerales disueltos, perdón, estos otros iones disueltos, pueden en algún momento reaccionar químicamente entre sí, dando origen al cloruro de sodio, al carbonato de calcio, que es la calcita, y al yeso, ¿sí? Entonces, el origen, miren, el origen de esos iones disueltos que está en el agua de mar, no solamente ahora, ¿no? Hace millones de años, resulta ser el alimento para algunos. ¿Sí? ¿Tiene alguien alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, por favor, procuren poner en silencio su micrófono para evitar interferencias, ¿sí? Repito, esos iones disueltos resulta tener o ser el alimento para algunos organismos que hace millones de años podrían haber existido, ¿sí? En otras palabras, miren, el alimento de esos organismos era, en este caso, según la imagen, el carbonato de calcio. Los iones de carbonato y calcio disueltos. ¿Y cómo se alimenta de eso? Este organismo tiene una caparazón o concha. ¿De qué va a ser, de qué material va a ser su caparazón? De carbonato de calcio o calcita. ¿Sí? Pero estos organismos no tienen vida eterna. En algún momento perecen o dejan de existir. ¿Pero qué queda? Sus caparazones. ¿De qué está hecho sus caparazones? De carbonato de calcio. Entonces, este no es el único organismo. Hay miles, millones, hubo miles o millones de organismos cuyos caparazones eran de carbonato de calcio que estaban en el fondo del mar. Y si sobre ellos se depositaron otros sedimentos que produjeron cementación más compactación, se formó o se produjo la diagénesis. ¿Sí? Esto explica, miren, esto explica por qué en el fondo del mar existe arenas de conchas de calcita. ¿Sí? Y si esta arena, sedimento orgánico, ¿sí? Sedimento orgánico porque perteneció a organismos, ¿sí? Que tenían vida. Si estos caparazones sufren, esta arena de caparazones de calcita en este caso, sufre diagénesis, entonces se va a transformar en piedra caliza o roca sedimentaria caliza. Pero ¿cuál es el origen de esta piedra caliza? Son los caparazones de organismos. Entonces, esta piedra caliza, ¿cómo se la llamaríamos? Piedra caliza o roca sedimentaria de origen orgánico, ¿verdad? Roca sedimentaria de origen orgánico, por la explicación dada. ¿Está bien? Pero no solo eso, miren, no solo eso.
hay otros tipos de organismos que no solamente son animales, también las plantas, es decir, los corales. Los corales igual reciben su alimentación de los iones disueltos en el agua de mar. Pero estos corales en algún momento igual dejan de existir, se depositan en el fondo, igual sufren diagénesis y se forman las arenas calcáreas, que es el resultado de la agrupación de conchas de distintos o caparazones de distintos organismos o de plantas que tengan unas características. Pero esas plantas u organismos en el fondo del mar que puedan estar depositado, existirá millones y millones, ¿no?, de organismos que forman a la larga sedimentos o arena con restos de organismos, ¿verdad? Sean plantas o animales. Pero esta arena de este tipo de sedimentos va a sufrir al mismo tiempo, en su etapa inicial, cementación y compactación. En la primera fase, todavía no es roca sedimentaria, se llama coquina, ¿sí? En la fase inicial. Es más, no solamente de carbonato de calcio, ¿sí? Hay organismos no solamente de carbonato de calcio, hay organismos microscópicos de diferente característica porque tienen o reciben diferente alimento que no solamente es carbonato de calcio, ¿sí? Entonces, miren, en este caso, si hay una relación con el carbonato de calcio, al sufrir diagénesis se va a transformar en coquina, después en caliza, ¿verdad? Si sufre diagénesis, lo que estamos viendo en la pantalla, ¿sí? Se vuelve piedra caliza. Ese es un buen ejemplo de una piedra caliza, ¿sí? Es interesante y es increíble pensar que esta piedra tiene restos de organismos, ¿verdad?, que vivieron hace millones de años. Por eso es una roca sedimentaria de origen orgánico. Ahora, esta imagen es muy interesante. Esta piedra caliza, si es sometida a mayores presiones y temperaturas que superen los 200 grados, pero que no sobrepasen los 800, la piedra caliza se va a volver mármol. ¿Sí? Repito, la piedra caliza, si sufre mayores presiones y temperaturas, la piedra caliza va a producir o se va a generar metamorfismo en la piedra caliza. Entonces, va a dar origen a una roca metamórfica llamada o conocida como mármol. Ese es el origen de esta roca metamórfica. ¿Sí? En otras palabras, la caliza, que es una roca sedimentaria, se puede volver roca metamórfica. Específicamente la caliza se va a volver mármol. Una roca sedimentaria se va a volver en una roca metamórfica. Pero el mármol es una roca muy apreciada y muy cotizada por sus características de ser una roca ornamental, ¿sí? El mármol, así como ¿cómo se llama? Se me fue en este momento el nombre de la roca magmática. El granito, así como el granito, el mármol, ambas son rocas ornamentales, tienen un alto valor, ¿sí? Existen bancos de rocas de mármol o de granito,
por su utilización como rocas ornamentales, en mesas de cocinas, en gradas en distintos lugares, en revestimientos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, además de, de los organismos que se alimentaban de carbonato de calcio, puede existir otros microorganismos, pero cuya alimentación es a base de silicio. Entonces sus esqueletos se construyen o se, se forman a partir del dióxido de silicio. Pero estos organismos que son unicelulares pueden morir también en el transcurrir del tiempo. Y así también hay otros, ¿sí? Conocidas como las diatomeas, ¿sí? Nombre medio raro, mismas características. Y esas diatomeas, miren, forman lo que se conoce como la diatomita, que es una roca a partir de las diatomeas, ¿verdad? Porque las diatomeas sufrieron diagénesis. Entonces, miren, estoy repitiendo muchas veces la palabra diagénesis. La palabra clave en los procesos sedimentarios es diagénesis. ¿Qué es la diagénesis? Cementación más compactación. Por lo tanto, hay distintos tipos de rocas sedimentarias, todas ellas, hasta el momento, de origen orgánico, ¿sí? También existen las fosforitas, ¿sí? Que son otro tipo de rocas de origen orgánico. Y finalmente, para acabar con las rocas de origen orgánico, veamos esta imagen en la pantalla. El carbón. Esas plantas que ven en la imagen, esos árboles, esos lugares anegados de agua, ¿acaso no son organismos? Son plantas, también son organismos. Pero estos organismos, esos lugares pantanosos, digamos así, pueden sufrir en base a un evento geológico, ser cubiertos, ¿verdad? Ser cubiertos por sedimentos. Esos sedimentos que son cubiertos, que se generan a partir de la acumulación en esos lugares de agua, de mar o de océanos, ¿sí? Llegan a depositarse sobre, aquí está en la parte inferior, es un lugar que es esa capa que está de color café a negruzco, son restos de organismos, de árboles y plantas, ¿verdad? Pero como existe cementación más compactación, entonces se va acumulando más y presiona. ¿Qué va a dar origen? Esto, la antracita en su fase inicial o lo que se conoce como carbón mineral. Es una roca. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Sí? Adelante. ¿Sí? Entonces, el carbón mineral se forma de esa manera, pero no olvidemos su origen, ¿cuál es? Orgánico, ¿verdad? Restos de plantas que han sufrido, otra vez, diagénesis. Entonces, hemos visto una gran cantidad hasta aquí, una gran cantidad de ejemplos de rocas sedimentarias de origen orgánico. Ahora vamos a empezar a partir de esta imagen a hablar de las rocas sedimentarias de origen químico, ¿sí? Ya que dijimos, antes de avanzar, ¿alguna duda sobre la anterior? Los que tienen origen orgánico, rocas sedimentarias de origen orgánico, por favor.
Ya, continuamos entonces con respecto a las rocas sedimentarias de origen químico. En la imagen se ve el océano, ¿verdad? El océano, y ahí aparecen en el fondo del mar granos de arena o fragmentos de conchas o caparazones que por el oleaje, digamos así, por el movimiento de las aguas se empiezan a mover, ¿no? Pero no olvidemos que el agua de mar está compuesto de iones disueltos. Esos iones disueltos que se acercan a los fragmentos que están moviéndose, según la imagen, esos iones disueltos pueden, mejor dicho, ir envolviendo a ese fragmento que estaba moviéndose. Entonces, si van envolviendo a esa arena, empezamos a ver como confites, ¿sí? Envueltos por iones disueltos. Entonces se forma lo que se conoce como arena oolítica, ¿sí? Por el procedimiento que vimos. Y esa arena oolítica, esa arena que se había formado por la envoltura de los iones disueltos, a la larga, si sufre diagénesis, otra vez la palabra clave, si sufre diagénesis, va a dar origen ¿a qué? A la caliza oolítica. Es una roca sedimentaria, pero ¿de qué origen? ¿Acaso esa arena eran organismos vivos? No. Entonces, esa arena oolítica que dio origen a la caliza oolítica es una roca, esta es una roca sedimentaria de origen químico, ¿verdad? Porque se generó en base a reacciones químicas. ¿Está bien? Entonces ya estamos hablando de las rocas sedimentarias de origen químico. Lo mismo sucede. Ejemplo, vemos ahí una caverna que tiene grietas en las rocas y va a dar origen a las estalactitas y a las estalagmitas. Como hay grietas, miren, hay una grieta donde está circulando esa agua que está pintado de celeste, pero la roca circundante está compuesta por iones. Esos iones con el pasar del tiempo son atraídos a esa grieta. O sea, el agua va lavando, ¿no? Pero como va lavando y va llevando esos iones disueltos, en ese lugar, en la parte alta, se va formando en el goteo constante, miren, apenas esa agua que tiene iones disueltos sale al ambiente, choca con el aire, ¿qué sucede? Reacciones químicas cuando choca con el aire. Se forma dióxido de carbono y agua. ¿Y qué queda? Carbonato de calcio, que va poco a poco en la parte superior, es decir, las estalactitas, o en la parte superior, las estalagmitas. ¿Sí? De ahí también viene el travertino, es decir, el travertino es una roca que se forma del proceso anterior mencionado. Es como si hubiéramos hecho un corte en una estalactita o en una estalagmita. Esto es una roca. Pero eso se produjo, esta roca se formó, se generó a partir de reacciones químicas. Entonces se va a llamar el travertino una roca sedimentaria de origen químico. Y el travertino normalmente se forma en regiones de fuentes termales. ¿Sí? Claro, porque miren, si nos ponemos a pensar, el travertino va a tener su origen en las zonas de fuentes termales porque en esos lugares el agua que va a circular por las grietas de las rocas va a estar a altísimas temperaturas. Y no olvidemos que, así como en los procesos hidrotermales, el agua calentada
¿qué va a hacer? Va a arrastrar iones disueltos de la roca por la cual circule el agua caliente, ¿verdad? Entonces va a dar origen a esa reacción que hemos visto en la pantalla. Finalmente, el sílex es otro ejemplo, ¿sí?, de cómo se forma a partir de dióxido de silicio, reacciones químicas otra vez. Se pueden formar rocas, pero por las reacciones químicas con relación al dióxido de silicio, ¿sí?, generándose el ácido silícico. Y esa es una agrupación o una aglomeración de sílex, ¿sí? Es una roca sedimentaria de origen, de origen químico, no orgánico, de origen químico. Pero como hemos visto, todo con relación a reacciones químicas del silicio, ¿verdad? Es una bonita foto, miren, de una flecha de sílex que se ha encontrado en restos arqueológicos de culturas antiguas. Flecha hecha a base de sílex. Interesante. Entonces, no solo eso, también en base otra vez a las reacciones químicas se forman los nódulos de manganeso y el nombre nos da la razón de qué reacciones ocurren. ¿Sí? Se forman estas especies de nódulos ¿Soy yo o el Inge está sin señal? Sí. Creo que el internet se le ha ido. ¿Qué pasó? F. Ok. Su micrófono Su micrófono está apagado. Ya, gracias. ¿Esta desconexión es reciente o desde hace rato? Desde ya un rato, Inge. ¿Y por qué no dijeron? Recién No, estaban estábamos escribiendo. nódulos Reciente. En nódulos de manganeso nos hemos quedado ahí. Hola. Ya. Entonces no es mucho, está bien. No es mucho. A ver, presentemos la pantalla entonces. Nódulos de manganeso. Sí, ingeniero. Y Sí, Ya, me estaba asustando, pensé que era desde más atrás. Aquí estamos, nódulos de manganeso. Les decía que se forman estos nódulos, obviamente, en base a reacciones químicas, pero relacionadas con el manganeso. Finalmente, les decía, veamos cómo se forman las rocas denominadas evaporitas. Llegan a ser estas rocas muy importantes, especialmente para nuestro país. Se van a dar cuenta por qué. Las evaporitas son rocas sedimentarias, pero de origen químico. No está relacionada con organismos, pero se forman
en lugares conforme se ve en la pantalla. En lugares con altísima radiación solar, ¿sí? Pues se ve el camello ahí, digamos así, para expresar eso, ¿no? Altísima radiación solar, pero que sean como desiertos. Pero, ¿qué relación existe? Miren, supongamos que tenemos el agua de mar, ¿ya? Al lado derecho, lo que está pintado de celeste. Por efectos de inundaciones, movimientos tectónicos, lo que sea, el agua de mar invade una región, ¿sí? Supongamos, invade un lugar. Luego, vuelve nuevamente a su situación original, digamos, el agua de mar, ¿sí? Retrocede, pero queda parte de agua de mar en un lugar. Grandes extensiones pueden ser esos lugares, ¿sí? Entonces, es agua de mar que quedan en esos lugares que son desérticos y que son con altísima radiación, se empieza a volver en evaporitas o rocas sedimentarias de origen químico. ¿De qué manera o qué sucede en esos lugares? Veamos, miren. En esos lugares, si tomamos una muestra, es decir, un vaso de esa laguna, digamos así, que se ha quedado, que tiene, em, que tiene agua de mar, considerando que la composición del agua de mar es principalmente cloruro de sodio en porcentajes mayoritarios, esa agua de mar tiene iones disueltos que según la lista, digamos que está en esa proporción, pero los mayoritarios son cloruro de sodio. Ahora, como la radiación solar es muy grande, ¿qué va a pasar con esa agua? Se va a empezar a evaporar, ¿sí? Al evaporarse, ¿qué sucede con esos iones? Se empiezan a cristalizar o sedimentar los iones disueltos, dando origen a la halita, dando origen a otros componentes. Esta es la explicación de los depósitos de salar. Es decir, esta es la explicación del salar de Uyuni, del salar de Coipasa, que son yacimientos gigantescos de sal, ¿verdad? Son evaporitas, son rocas sedimentarias de origen químico. Pero hemos visto, todos hemos visto que estos depósitos no solamente tienen sal, cloruro de sodio, como iones, existen otros. Es por eso que en el salar de Uyuni, por eso que existe con valor comercial, ¿qué otros ¿Litio? minerales? Litio. Litio, principalmente, ¿sí? No es que solamente existe además litio. No, no, no. Hay otros más componentes. El litio llama la atención porque tiene un valor comercial. Pero este es su origen. Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes han escuchado hablar del triángulo del litio? Significa que 3 países, Bolivia, Chile y Argentina, forman parte del triángulo del litio. Pero de entre los 3 países, nuestro país tiene los depósitos más grandes del mundo en cantidad, en volumen. Sin embargo, paradójicamente, nuestro país, a comparación de Chile, que se está encabezando la explotación del litio, y después le sigue Argentina, nosotros estamos a la cola. Aún no estamos explotando el litio, a pesar de tener los mayores depósitos del mundo, ¿sí? Entonces, ¿solamente existirá en Chile, Argentina y Bolivia litio? No, existe en otros lugares, pero en menores cantidades, pero lo están explotando igual, ¿sí? Entonces, eso llama la atención bastante, ¿no? Especialmente a mí me llama mucho la atención
nosotros tenemos un yacimiento gigantesco. Como país deberíamos estar preocupándonos como alta prioridad nacional la industrialización, ¿verdad? Del litio. Debería ser así. Pero con la prioridad que tendría que hacerse, no se está haciendo. Todos ustedes, yo también incluido, somos parte de nuestro país. Entonces, podemos decir que verdaderamente ¿será que no hay capacidad para poder hacer ese trabajo? Y si no la hubiere esa capacidad para hacer ese trabajo, ¿acaso no habrá forma de aprender, de que podamos, como país, ¿no? Aprender esa tecnología y poder rápidamente recuperar camino perdido, el camino que nos han ganado Chile y Argentina en cuanto a la industrialización del litio? Hay muchas cosas que hablar, ¿verdad? Especialmente a mí me llama bastante la atención ese asunto. No creo que no se pueda hacer eso, pero eso pasa por políticas de Estado, ¿verdad? Como ciudadanos, nosotros podríamos decir, opinar, pero una política grande de Estado, una política muy, ¿cómo se dice? Muy de prioridad de este aspecto tendría que plantearse, ¿verdad? Porque realmente se cumple aquí lo que dice que somos como el mendigo que está en silla de oro, ¿no? Y lo mismo pasaba con los minerales, desde hace muchas décadas atrás. Entonces, me parece que las generaciones ya han pasado, ¿verdad? Entonces ya es momento de que, más aún con la supercarretera del Internet, ya no es necesario inclusive ir a hacer cursos a otros países, etcétera, etcétera. Se puede hacer muchas cosas mediante Internet. Pero repito, todo esto pasa por políticas de Estado, porque un extranjero no va a venir a nuestro país para hacer que el país progrese. El interés siempre de cualquier inversionista, y eso es normal o natural, va a ser pretender ganar lo más posible, ¿no? Pero hasta en eso se puede negociar, ¿no? Está bien, todo inversor puede ganar, pero ¿y el país qué? También que gane. Por lo tanto, se puede negociar ese aspecto, ¿no? Con inversores extranjeros. No lo sé, la verdad, estoy hablando de lo poco que conozco de este asunto, pero me parece que se puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Sí. Con eso entonces terminamos este capítulo de procesos sedimentarios y rocas sedimentarias. ¿Sí? A ver, un momentito, por favor. Ya. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna duda? Hasta aquí. Ingeniero, Hemos una concluido. consulta. Sí, adelante. ¿Estos dos presentaciones que hemos visto son dos capítulos diferentes o es solo un mismo capítulo? Un solo capítulo dividido en dos. ¿Sí? ¿Igual entran en un solo mapa mental o dos mapas? Ya, está bien. Sí, buena pregunta para también realizar la aclaración correspondiente. En un solo mapa mental, ¿sí? Podemos añadir, o sea, dividir principalmente en tres grupos, ¿no? El título principal es procesos sedimentarios y rocas sedimentarias. Dentro de las rocas sedimentarias existen rocas sedimentarias de origen clástico, de origen orgánico, de origen químico, y cada una de ellas se va desglosando, ¿sí? Está bien, gracias. Un solo mapa mental. Ya. Hasta aquí, por favor, prendan sus cámaras. Hasta aquí habríamos concluido el capítulo de procesos sedimentarios y rocas sedimentarias.
Por el corte, espero que no se haya cortado la primera parte. Espero que. Ya. Consultas o dudas, opiniones, por favor. Misma hermenéutica de la anterior vez, ¿sí? Preguntas, consultas, por favor. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? En el caso del petróleo, que se da igual con sedimentos, ¿cómo es que reaccionan los organismos? De los sedimentos es otra historia, ¿no? Los yacimientos petrolíferos. Es decir, el principio es de los depósitos donde existe yacimientos petrolíferos, también existe gas, ¿verdad? Ese es el principio que yo pude averiguar, conocer, ¿no? Donde existen depósitos de yacimientos petrolíferos, también existen yacimientos o depósitos de gas natural. Entonces, ellos no están relacionados con la formación de rocas sedimentarias, es decir, los yacimientos petrolíferos no tienen nada que ver con las rocas sedimentarias, ni orgánicos ni químicos. Es otro principio, ¿sí? Es verdad que sí se podrían relacionar desde el punto de vista geológico con las fallas geológicas. En los lugares donde hay fallas geológicas, se puede generar fugas de depósitos de yacimientos petroleros. Es decir, donde haya lugares de fallas geológicas, es un lugar donde los depósitos o bolsones o acumulaciones petroleras podrían fugar, ¿sí? Y perderse, o no sé, disminuir su cantidad. Desde ese punto de vista se puede hablar que se relacionan con la geología, ¿no? Pero no hay una relación que hablemos de que son o forman parte de los procesos sedimentarios y rocas sedimentarias, ¿sí? Otra historia. La verdad, a detalle, perfectamente no conozco otro campo, ¿no? ¿Está bien? Sí, pero en cuanto a la función con los sedimentos, se da igual que capa tras capa se va formando el petróleo bajo tierra. ¿Es cierto eso, no, ingeniero? Claro, en realidad son restos fósiles, ¿verdad? Sí. Son restos fósiles que no sé decirle exactamente si se producirá diagénesis, porque la diagénesis es cementación más compactación, lo cual se produce en sedimentos, ¿no? Sí. Por eso, repito, no sé si decirle si ese será el principio para que se acumule o se forme los depósitos petroleros o petrolíferos. No sé, honestamente. No sé si será el principio de la diagénesis. Sí, de las rocas, sí estoy seguro, ¿no? Porque lo hemos estudiado. ¿Está bien? Tal vez sería importante y muy buena pregunta para poder profundizar un poco en ese aspecto, ¿no? Por curiosidad. ¿Está bien? Se volvió a Gracias, cortar. ingeniero. Ya. ¿Alguien más tuviera alguna consulta? ¿Cuál es su nombre? Perdón, de quien me hizo la primera pregunta ahora. Jacqueline Huanca, ingeniero. Ya. Marca. Jacqueline. Esta caso especial, ¿no? No, ingeniero. No lo tengo en listas. Extraño. ¿Su segundo apellido cuál es? Huanca Paredes es ingeniero, mi apellido. Perdón. Huanca Paredes. Yo, es que se está cortando su internet. Inge. Ya. ¿No era Marca? Jacqueline Marca. No. Eso escuché yo. Perdón.
Ya, ¿cuál era su apellido, perdón? Huanca Paredes, ingeniero. Escuché mal entonces. Ya. ¿Ya alguien más, por favor, alguna consulta? ¿Alguna duda, por favor? ¿Se ha cortado la comunicación? No, se mantiene normal de mí. Ingeniero, de mí se cortó y no ha vuelto en mi computadora, pero en mi celular sí. Está raro. Ya. Raro, raro, raro. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta, por favor? Sobre lo avanzado. Ingeniero, una consulta creo que es. Sí. En el capítulo 3 que hemos visto de procesos magmáticos con rocas magmáticas, hay una parte donde dice composición química, que sería las rocas, riolitas y basalto. ¿Esto también se puede decir que está relacionado con lo que hemos visto con el tema de hoy? No, no se relaciona porque los primeros son procesos magmáticos. La zeolita es una roca magmática, diferente proceso, ¿sí? En otras palabras, la zeolita antes era un sedimento, perdón, antes de ser roca magmática, ¿era un sedimento? No. ¿Era una roca que se habría metamorfizado? No. La zeolita proviene de magma, de fluido magmático, que después, por enfriamiento y cristalización de sus minerales, se volvió roca magmática, ¿verdad? En cambio, el proceso sedimentario es diferente, ¿sí? Parte a parte, se inicia, el proceso sedimentario se inicia a partir de sedimentos, sean clásticos, orgánicos o químicos, ¿está bien? O sea, las rocas sedimentadas son los que están en el exterior, como dice ahí, cambios climáticos, todo eso, solo se relaciona lo que está en el exterior de la roca madre. Sí, a partir de sedimentos, ¿no? Porque los sedimentos se forman a partir de la roca madre, ¿verdad? De la roca madre, que a la larga eso se dirige hacia los océanos, porque la roca madre que tenía iones disueltos, perdón, que al entrar en contacto con el agua se empiezan a disolver, los iones llegan al océano y esos iones interactúan, ya sea con organismos o químicamente, ¿no? Con algunos elementos. Ahí es. ¿Sí? Sí, se podría decir que es exteriormente, exacto. Ya. Ya, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Colmena Méndez. Colmena, ya. ¿Alguien más? ¿Dudas, por favor, o consultas? Hice una Ya. consulta. Adelante, Un momento, adelante. por favor. Adelante, sí. Adelante, Angélica. Sí, mi pregunta es si hubo alguna vez que una roca de origen químico se forme ah, no, al revés, una roca de origen orgánica se vuelva por diagénesis o volver a formar, o una roca de origen químico o viceversa, o se vuelva a transformar en algo nuevo. Ya. Una roca sea sedimentaria, es decir, una roca sedimentaria sea clástica, orgánica o química, ya es roca, ¿no? Cuando ya se transforma en roca, cualquiera sea su origen, orgánico, clástico o químico, ya es roca sedimentaria. Esa roca sedimentaria, si se somete a altas presiones y temperaturas, ¿en qué se va a volver?
roca metamórfica, ¿verdad? Si su temperatura supera los 200 grados hasta los 800 grados centígrados. Y también que esté sometida a altísimas presiones. ¿Sí? Pero las rocas sedimentarias que se puedan volver metamórficas, esas rocas metamórficas, si aparecen en superficie, podrían otra vez meteorizarse y volverse sedimentos, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de un concepto que se llama ciclo de las rocas. Se fue el ingeniero. Su micro, ingeniero. Ahí está, otra Micrófono. vez. Sí, sí. Gracias, gracias. Otra vez estamos de vuelta. Qué raro. Espero que no haya algún hacker que nos está pirateando. Ya, continuemos. Entonces, la pregunta última que había recibido, las rocas sedimentarias se pueden volver rocas metamórficas. Y ya sea rocas sedimentarias o ya sea rocas metamórficas, si son sometidas a altísimas presiones o temperaturas superiores a los 800 grados centígrados, se pueden volver fluido magmático y ese fluido magmático se va a volver roca magmática. Hay un ciclo que se llama ciclo de las rocas, que vamos a ver después, ¿sí? El ciclo de las rocas, que da origen a su relación de estos tres tipos de rocas. ¿Está bien? ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna duda? Gracias. Yo, ingeniero, es una consulta sobre la parte de las rocas oolitas. Ya. Tiene que ver en lo que nos dijo que, o sea, estas rocas oolitas se forman cuando los iones se envuelven a la arena, ¿no ve? O Sí. las partículas de arena. Sí. Pero esos iones no pueden envolver los restos de cuerpos marinos, o sea, como nos dijo, de conchas marinas, ¿no ve? Si envuelven esos restos o no pueden envolverlos, porque si los envolverían ya sería un origen orgánico, Exacto. las rocas que se formarían. Sí. Esa era mi consulta. Está bien, es buena observación. Todo lo que sea envuelto por los iones disueltos va a dar origen a clastos oolíticos, ¿verdad? Sí. Pero ese todo podría ser compuestos inorgánicos, arena, o podría ser compuestos o restos, mejor dicho, orgánicos, ¿no? Entonces sí, puede ser también, no hay problema. Simplemente en el ejemplo que se ha mostrado es un ejemplo para decir que se producen reacciones químicas en en compuestos inorgánicos, arena, por ejemplo, ¿no? Pero cualquier cosa podría ser envuelta, ¿no? Por estos iones disueltos. Obviamente, ahí empieza a entrar en juego las reacciones químicas. ¿Qué tal si sobre algunos restos de organismos no se produce la reacción química? Entonces no se producirá la envoltura, ¿no? Pero en otros sí. Dependiendo de eso, ¿verdad? Puede ser también que se produzca la envoltura en organismos, o en restos, perdón, mejor dicho, de organismos, ¿sí? Y podrá existir también arena fragmentos oolíticos de organismos. Por lo tanto, si eso se convierte en roca,
será roca sedimentaria de origen orgánico también, ¿verdad? Sí, es posible. Es una buena observación. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Aruquipa Marconi Jesús. Ya, gracias. ¿Alguien más? Ingeniero, disculpe, tengo una duda. Digamos, estamos hablando de rocas magmáticas, o sea, no, de rocas metamórficas, y eso, Sí. digamos, se forma por compactación y cementación. ¿Pasaría lo mismo para la elaboración del vidrio? Porque en esto solo necesitamos sílice de arena y otros componentes como carbonato de sodio, ¿no ve? Entonces, para hacer el vidrio, yo pienso que utilizan, digamos, compactación, cementación, pero en máquinas industriales, pero con altas temperaturas. Entonces, al formar eso, estaríamos elaborando el vidrio. Entonces, el vidrio sería una, ¿cómo decir? Una roca metamórfica. Ya. Eh, ya para aclarar inicialmente el tema que estamos avanzando son rocas sedimentarias, ¿no ve? Las rocas sedimentarias hasta 200 grados centígrados se produce cementación y compactación, y además que se produzca cementación y compactación, o sea, diagénesis, serían rocas sedimentarias. Si sobrepasamos ese límite, es decir, el límite de diagénesis, más cementación y compactación, o sea, más presión y temperatura, digamos así, y más de 200 grados centígrados, ya estamos hablando de metamorfismo, ¿sí? Estamos hablando de otro proceso que dará origen, obviamente, a rocas metamórficas, ¿sí? Ahora, con respecto al vidrio, en el capítulo respectivo hay un capítulo que es mineralogía de rocas, ¿sí? En ese capítulo vamos a ver acerca del vidrio. Es interesante eso también, ¿sí? Cómo se fabrica. Hay una explicación muy, muy bonita sobre esto del vidrio. Pero el vidrio es la composición básica o el elemento básico para que se fabrique el vidrio es la sílice, efectivamente. Pero la sílice forma parte de los granos de arena, el cuarzo, ¿sí? El cuarzo es uno de los componentes que es base para la formación de vidrio. Pero las reacciones químicas y el proceso como tal lo vamos a ver en un capítulo, en el capítulo de los minerales, ¿sí? Respectivo, por favor, para poder tener mayor claridad sobre este aspecto. ¿Está bien? Sí. Un poco de paciencia, por favor, sobre este aspecto. Está bien, una buena pregunta. ¿Alguien más, por favor? Ya. Y que terminando el capítulo, lo que usted dice, rocas sedimentarias de origen orgánico y químico, ¿cuál sería la principal, o sea, la principal diferencia entre los dos conceptos? Allá. La principal diferencia entre rocas sedimentarias de origen orgánico versus, digamos así, versus las de origen químico. La principal es que los de origen orgánico tienen relación con restos de organismos, ¿no ve? Ya sean plantas, ya sean fósiles, ya sean caparazones, ¿no ve? O conchas que hemos visto. Esas conchas son restos de organismos, los cuales, ya así como restos que han quedado en un lugar determinado, si sufren diagénesis, o sea, cementación más compactación, se van a volver roca. Pero esa roca se ha formado a partir de restos de organismos, por eso se llaman rocas sedimentarias orgánicas, de origen orgánico. Pero por el otro lado, las de origen químico tienen relación con las reacciones químicas, no de organismos, no de restos de organismos, sino de
sustancias inorgánicas, digamos así, arena, u otros organismos, digo, u otros elementos, ¿no? Pero esos otros elementos, igual, se forman, o sea, se generan primero en sedimentos de origen químico. Y otra vez, esos elementos que son de origen químico, como sedimentos de origen químico, si sufren diagénesis, cementación más compactación, se dará origen a la roca sedimentaria. Pero como no son de organismos, entonces serán de origen químico, ¿sí? Esa es la principal diferencia. ¿Está bien? El concepto de ambas. Gracias, Inge. ¿Está bien? Gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna duda? Ingeniero, buenas noches. Disculpe, hay Adelante, sí. unas rocas que generan chispas, supuestamente las usan para prender fuego en algún lugar, pero este tipo de rocas son las sedimentarias, pertenecen a las químicas. ¿Y por qué generan chispas bueno, al chocar o al friccionar esas piedras? Si se fricciona, ¿no? Hasta en las películas se ve. Si friccionamos un retazo, un pedazo de madera en piedra, girando, 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 se genera calor, ¿no ve? Entonces, la fricción entre, entre dos rocas, en este caso, va a generar, pero obviamente de acuerdo a la composición que pueda tener. Por ejemplo, las rocas que tengan una composición más como a ver, como que se puede generar tal vez de otras rocas, más resistentes, digamos así, más duras, generar una fricción más fuerte, ¿no? Por lo tanto, eso, ¿no? Dar origen a eso. ¿Está bien? Me imagino eso, no estoy tampoco he visto a alguien que haga eso, ¿no? Que genere, o que se produzca chispas entre dos piedras al chocar. ¿Sí? La otra parte, ¿cuál era la pregunta? No lo escuché bien, Inge, se estaba entrecortado, pero bueno, yo vi esas piedras, eran como unos medio transparentes, que son parecidos al mármol, yo creo que debe ser, pero son transparentes. Ahora, ¿por qué generaría chispas? ¿Qué compuesto químico tendría, bueno, mayor cantidad, supongo, para generar chispas, al golpearlas entre sí? Pero ¿son mármol? ¿Serán mármol? ¿O sospechas que podrían ser mármol? La verdad no sé, como no conozco de rocas, solo sé que son medio transparentes y blancas o lechosas y transparentes, sería la descripción de esas piedras. Creo que se refiere a Ya. pedernal. Ah, ya. Pedernal, escuché algo del... Sí, de eso. Pero su composición mineral debe ser especial, ¿no? Escuché algo así del pedernal, sí. Pero Al friccionar debe tener dos alguna característica. pedernales, Honestamente, yo no lo he visto nunca. ¿Perdón? Al friccionar dos pedernales se produce chispas. Cuando una de estas chispas toca un elemento algo inflamable, se prende fuego. Claro, sí, está bien, esa sería la explicación. Honestamente, como les digo, yo no he visto nunca eso, el pedernal. Pero escuché, pero ahorita se me viene a la mente, digamos, algo sobre eso. Sí, pero esa sería, ¿no? La explicación está bien. Gracias, Alex. El pedernal sería ese material, esa piedra, esa roca. A ver, voy a ver un poquito más de eso. ¿Cuál era la otra parte?
Rodolfo, de tu pregunta. Solo era eso, Inge, ya que, bueno, supongo que debe ser las rocas sedimentarias químicas, solamente era eso. Ah, ya, ya. Ya, gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Ya, pasemos al examen. Adubiri Mamani David Freddy. ¿Está? El examen de la clase, ¿no? Adubiri Mamani David Freddy. ¿No está? Ya, se lo perdió. Andrade Lima Rodrigo. ¿No está? Se lo perdió. Aruquipa Marconi Jesús ya participó dentro de este grupo, entonces no hay problema. Bellido Ayoroa. Pablo Roberto. ¿Está? Bellido está. Ayoroa. Se lo perdió. Cáceres Callisaya. Brian. ¿Está? Sí, que aquí estoy presente. Brian. Ya. ¿Puedes explicarnos lo principal de las rocas sedimentarias de origen clástico, lo que hayas entendido, por favor? Clásticos. Está bien, ingeniero. Un momento, por favor. Pueden revisar sus apuntes si es que han tomado, ¿no? Apuntes, no pasa nada. Bien, las rocas sedimentarias se forman porque de las rocas madre, al estas desprenderse fragmentos y pasar por estas un río, agua y llevárselas, entonces esto hace que se produzcan las rocas sedimentarias clásticas. Estos fragmentos se llaman clastos. Hay dos tipos de formas de estas rocas sedimentarias. Uno es su forma angular y el otro es de forma redondeada. Sí. También se puede decir que el material, también hay material bien clasificado y material mal clasificado. El material bien clasificado tiene un tamaño de grano similar, sus granos son similares, mientras que el mal clasificado tiene tamaños de granos diferentes. Muchas gracias, Brian. Está bien. Vamos a completar las ideas con otro compañero, ¿sí? Calderón, Laime, Jenny. Sí, Inge. Ya. Usted, por favor, puede completar la idea de Brian. Sí. Lo que dijo mi compañero sobre bien clasificado y material mal clasificado, eso es para la parte de geología. Y es algo contrario para la parte de mecánica de suelos. Y, sí. Y estos clastos que bajaron desde la piedra madre, desde la roca madre, los fragmentos más pequeños paran en el fondo del mar, haciendo depósitos de sedimentos, los cuales se acumulan hace millones de años. Y hay la arcilla que al inicio tienen poros. Cuando bajan los sedimentos, ¿cómo explica, ingeniero? Al inicio la arcilla tiene poros y después, al final, después de la compactación, por otra superficie que son los nuevos sedimentos, ahí ya se transforma en... Ese es el proceso de compactación, ingeniero. Ya, está bien. Uh-huh. ¿El otro proceso? ¿Cómo?
el otro proceso, además de compactación. Hay el otro proceso que es la cementación, que es a partir de la arena, que son el conjunto de granos y estas con contacto de agua o otros elementos, a partir de grandes presiones, estas ya se cementan. Y eso es lo que es la cementación. Algo así, Ya, ingeniero. está bien, Jenny, gracias. Calla, Corán y David. Calla, Corán y David, por favor. Presente, Inge. Presente. Ya. ¿Puedes darnos ejemplos de rocas? 3 rocas sedimentarias, 3, o sea, clásticas, 3 orgánicas, 3 químicas. Bueno, voy a comenzar con las orgánicas. En las orgánicas dijo que eran así, que tras la diagénesis se formaban eran formadas era el carbón, digamos, el carbón Ya. en las orgánicas. Después. Carbón, después todos los que se formaron con restos orgánicos de los organismos que se alimentaban con calcita. Y después otro, entre los químicos, como mencionó tenía anotado aquí, lo que da paso a los salares, como... Las evaporitas. Eso, evaporitas, sí, evaporitas. Ya. Y de las plásticas, aquí tenía 3 nomás. una captura tenía donde está. 3 nomás, 3 nomás. Conglomerados, Ya. conglomerados y eso me quedó en mi cabeza. Ya. Listo, está bien, gracias, David. Calle Merlo. Jonathan. Presente. Ya. ¿Nos podrías explicar sobre las de origen? ¿En qué consiste su principio para generar sedimentos de origen químico, por lo tanto, después rocas sedimentarias de origen químico? Perdón, Inge, no lo escuché bien. Ya. ¿Nos podrías explicar todo lo relacionado con las rocas sedimentarias de origen químico? Órgano. Ya. Bueno, esto se presenta cuando se desintegra la roca madre en minerales, el cual llega al agua y se disuelve en iones, el cual llega al océano. Bueno, estos iones disueltos son los alimentos, dicen que eran los alimentos para organismos de hace millones de años. Un ejemplo es la arena de colchas de calcita. Por medio de la diagénesis se convierte en calizas. Esta caliza es una roca Luego, sedimentaria orgánica. Disculpe, Inge. sí, pero la pregunta era de los químicos, no los de origen orgánico. No tomé apuntes de eso, Inge. Solo Ahí, de ya, origen orgánico. ya. Luis Miguel Callisaya. ¿Está? Luis Miguel Callisaya. Ya, por favor, tú puedes explicarnos de los de origen orgánico, rocas sedimentarias de origen orgánico, la justificación de cómo se forman o a partir de qué. Un rato, Inge.
Tu cámara puedes prender, por favor. Luis Miguel. Hola, Luis Miguel. Parece que ya no está. Ya. Castañeta. Hola, Luis Inge, Miguel. ¿se escucha? Mi internet Sí, creo que está adelante. mal, Inge. Adelante, adelante. Inge, ¿se escucha? Sí, 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 adelante, adelante. Adelante, Luis Miguel. ¿Escuchan los demás? Sí, ¿no? ¿Se escucha? Sí, ingeniero, se escucha. Parece que su enlace está mal, de Luis Miguel. Ya. Ya. Pasaremos Que la a... señal está mal, creo. Inge, Ya. ¿Puedes prender tu cámara? Nada. Ya. Luis Felipe Castañeta, ¿está? Luis Felipe Castañeta. No está, ¿verdad? Ya. Listo. Por hoy día estamos bien. Está bien, entonces, por favor, aquí con la clase de hoy. Nos vemos el día de mañana, ¿no? Para continuar ya con los demás capítulos. Mañana vamos a concentrarnos más en la parte de JTP. ¿Sí? Repito, mañana nos vamos a concentrar más en la parte de JTP. Hasta aquí hemos avanzado la parte de teoría. Hemos completado un ciclo, hemos completado un grupo de temas. No se olviden que poco a poco nos estamos acercando al primer examen parcial. ¿Sí? Por favor, entonces vayan preparándose para su examen. La metodología, etcétera, eso les voy a avisar oportunamente. La idea es que ustedes vayan preparándose para su examen, sin importar cuál va a ser la metodología del examen, ¿verdad? Es decir, si ustedes están listos para el examen, si han estudiado, mejor dicho, si han estudiado, cualquier metodología es válida, ¿no? Cualquier metodología podrán cumplirla, ¿sí? Entonces, lo único que les pido, por favor, es vayan estudiando, prepárense con los distintos capítulos, por favor. Ya el día de mañana continuamos con la clase, entonces, sí, con la clase, pero de JTP. Vamos a ampliar un poco más todo lo que hemos hablado hasta el momento. ¿Está bien? ¿Alguna consulta o duda? Sí, adelante. Sobre la situación de los mapas mentales, ¿cómo vamos a hacer? No nos dio ninguna instrucción Sí, tampoco. sí, sí, tienes razón. Tienes razón. Les voy a enviar, la verdad, no, me he descuidado de ese aspecto. Los mapas mentales, obviamente no los voy a exigir todavía que presenten, entonces voy a, por favor, para mañana yo pienso que voy a hacerlo, estoy un poco. Lo que más me preocupa es, bueno, no son muchos, ¿no? Casos especiales, pero bueno, está bien, no hay problema. Mañana yo pienso que voy a tenerlo listo ya, por favor. Para los mapas mentales, para que pueda indicarles dónde enviar. ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Gracias. Ya, entonces quedaremos aquí, por favor. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana, ¿sí? Hasta luego. Hasta mañana. Mañana, Inge. mañana, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias, hasta luego.